Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 14 minutos. Y nos acompaña a esta hora en contacto el diputado, subjefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muy bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por el contacto esta mañana. Diputado, hablemos de lo que ocurrió ayer, del debate entre José Antonio Kast y Janet Jara, como un tema importante, por supuesto, de análisis. Un dato antes de comenzar la conversación. Hoy día el Mercurio publica unos antecedentes de una encuesta de Panel Ciudadano que en medio de la veda electoral sí puede preguntar de otros temas, y preguntaba quién diría que usted que ganó el debate. 40% se inclinó por José Antonio Kast, 41% se inclina por Janet Jara, un 19% ninguno o no sabe respecto al rendimiento de los dos candidatos en el debate. ¿Cuál es su visión de lo que ocurrió ayer, diputado? Bueno, mi visión es que fue un debate poco provechoso. La verdad es que Janet Jara actuó de forma muy prepotente, muy agresiva. Yo la verdad es que tengo la impresión de que probablemente muchas personas que estaban escuchando el debate en ese minuto prefirieron cortarlo cuando empezaron a escuchar la agresividad y la hostilidad con que actuó la candidata Jara. Se habló poco de los temas que más le preocupan a los chilenos, como es la seguridad, como es el descontrol migratorio. La verdad es que fueron otros los temas en el foco en este debate. Y a pesar de eso, vimos a José Antonio Kast que mantuvo, por supuesto, la compostura, como lo caracteriza esto siempre, la calma, la seguridad, poniendo o intentando al menos poner el foco en esos temas que de verdad le interesan a la gente. Y por eso yo creo que la conclusión, la gran conclusión del debate ayer es que Chile hoy día necesita un liderazgo sereno, un liderazgo con capacidad de poner el foco en las cosas que de verdad le importan a la gente. ¿Diputado? Y no un liderazgo que se caracterice por una actitud destemplada. ¿Por qué dice usted que Janet Jara fue agresiva o prepotente? ¿A qué se refiere en particular? ¿Era previsible que en un debate como este, con dos candidatos solamente, a diferencia de los de primera vuelta, donde habían 8 candidatos, se produjera ese contraste y esa contraposición de visiones de manera mucho más explícita, más clara? Bueno, el contraste de posiciones y de ideas siempre es relevante, y yo creo que todos los chilenos esperamos ver eso en un debate. Necesitamos tomar una decisión sobre la base de posiciones reales y saber qué es lo que representa cada uno de los candidatos. Sí. Otra cosa muy distinta es la forma como se presentan estas ideas, y la verdad es que vimos a Janet Jara constantemente llevando la discusión hacia un enfrentamiento bastante hostil y atacar permanentemente a José Antonio Kast, en vez de poner el foco en los temas de fondo que hoy día a todos los chilenos nos interesan ver, que es cómo vamos a resolver la crisis de inseguridad en las calles, cómo vamos a resolver el descontrol en las fronteras, cómo vamos a volver a generar dinamismo en la economía del país. Pero el foco de Janet Jara estaba puesto más bien en atacar a José Antonio Kast. No sabemos muy bien cuál es la intención detrás de eso, o qué pensarán en su comando que eso genera a la gente. Yo lo que creo que eso genera, y lo he conversado con muchas personas, personas que no son del mundo político, digamos, es que esto genera más distancia con la política. Y la gente se aburre y dice, oye, esto no me interesa, y por eso después cuando uno va a las calles a hacer campaña y le presenta un candidato a la gente, son muchas las personas que dicen, no me interesa, la verdad es que no estoy ni ahí. Muchos de esos emplazamientos de Janet Jara en todo caso tenían que ver con un aspecto que es bien evidente, y es que José Antonio Kast no entregaba respuestas concretas sobre determinados temas. O sea, los emplazamientos de Janet Jara también tenían que ver con eso, con exigir una respuesta específica de parte del candidato republicano. Bueno, cada candidato responde de la manera, yo creo que más coherente con el planteamiento que tiene ante el país, con las ideas que representa y cuáles son las soluciones que se proponen para ciertos problemas determinados. Obviamente, en muchos casos, la respuesta prudente es estamos viendo, estamos analizando, y esto depende también del debate legislativo, que eso ocurrió y lo vimos en dos o tres ocasiones en el debate, y la respuesta de Janet Jara ante eso era una actitud destemplada, una actitud hostil. Yo creo que hay que concederle a cada candidato la posibilidad de desarrollar una idea y de presentar cuál es su respuesta frente a la pregunta que se le plantea, y no puede ser que la reacción del otro candidato sea siempre la hostilidad y estar picaneando, como se dice en buen chileno, por el lado. De acuerdo, pero más allá de calificar cómo estuvo Janet Jara o qué actitud tuvo, que eso queda como parte del análisis, pues concentrémonos en particular en lo que planteó José Antonio Kast y lo que no planteó específicamente, porque usted bien decía hace un rato, estos debates sirven para que la gente pueda tomar una definición bien informada. Sin embargo, José Antonio Kast
no respondió directamente a varios temas. Se le preguntó sobre la eutanasia, se le preguntó respecto a un eventual indulto a Miguel Krasnov y rehuyó a ese tipo de definiciones. ¿Por qué le cuesta a José Antonio Kast tomar definiciones concretas y específicas, que es lo que también espera la ciudadanía, sobre esos temas? Es que nos cueste, es una definición muy clara que la hemos tomado hace bastante tiempo. Es que no hace esa definición no es el foco clara, de la diputado. campaña hoy día. Yo entiendo, Sebastián, que en la prensa les preocupa mucho este tema. Yo entiendo que a la izquierda le interesa mucho que hablemos de estas cosas porque es de los pocos temas que a ellos les funciona, digamos, electoralmente. Y nosotros lo que queremos hablar hoy día es de las cosas que de verdad le preocupan a la gente. ¿Qué es lo que está pasando con la inseguridad en las calles? ¿Qué es lo que está pasando en la frontera? Una frontera donde tenemos un descalabro hoy día, el presidente no se hace presente ahí, a pesar de que el presidente de Perú sí estuvo en la frontera, el presidente de Chile, Gabriel Boric, no se hace presente en la frontera. Tenemos una crisis económica que nos tiene con los mayores niveles de desempleo que hemos visto en mucho tiempo, especialmente desempleo femenino, gobierno supuestamente feminista, pero ya hemos visto cuáles son los frutos del gobierno feminista. Entonces, esos temas... Y yo pero, muy diputado, sinceramente, hablemos... esto no es una posición política, pero para cerrar la idea, esto no Sí. es una posición política, es algo que yo veo en la calle. La gente se aburrió de este tipo de debates que nos mantienen anclados al pasado, cuando los problemas que tenemos hoy están ocurriendo hoy, no están ocurriendo hace 50 años. Ya, pero hablemos de uno de esos temas específicos que usted define como los que son prioritarios para la ciudadanía, el tema de la migración, por ejemplo. Ayer en el debate a José Antonio Kast nuevamente se le pregunta cómo va a llevar adelante la expulsión de aquellos migrantes que entraron irregularmente a nuestro país. Se le pide un detalle específico porque la meta es ambiciosa y porque hay muchos obstáculos para ese proceso desde el punto de vista económico, político también, etcétera. Y José Antonio Kast finalmente termina diciendo hay distintas maneras de invitar a las personas a salir y no especifica cómo lo va a hacer. Ahí hay un tema en el que no entregó una respuesta específica de los que le importan a la gente. Yo creo que ahí la pregunta fue poco clara y hubo una situación que yo creo que se podría haber desarrollado más, porque estaba hablando de la situación que ocurre hoy día. Hoy día José Antonio Kast no es presidente aún, no ha sido electo siquiera y ya está produciendo efectos en la conducta de quienes se mantienen diputado? ilegalmente dentro de Chile. Bueno, muchos están buscando salir del país. Obviamente no nos parece y no nos gusta la Diputado, forma en que está ocurriendo hasta la frontera con el nivel de desorden que existe, pero están tratando de salir del país muchas personas y esto yo creo que va a ir en aumento, precisamente por lo que está diciendo José Antonio Kast, que es que si él sale electo presidente, desde el 11 de marzo mismo va a empezar un trabajo para identificar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país y existen procedimientos para que ellos puedan ser sacados del país. Y se va a aplicar la ley, como lo hemos dicho siempre, la ley que no se está aplicando hoy día, porque toda la gente que se mantiene regularmente dentro de Chile es porque no se materializan las expulsiones administrativas ni judiciales, bueno, todo eso va a terminar y aquí se va a aplicar la ley. Pero es que, quien diputado, ilegalmente eso es lo no que... va a poder permanecer en Chile. Pero la Y ciudadanía quien probablemente salga del espera país, un plan concreto. fruto de esa expulsión no va a poder volver a esperar. Pero probablemente, ¿Perdón? diputado, la ciudadanía espera también una respuesta concreta y específica ante ese tema, porque si no se generan expectativas que no se van a cumplir. Cuando pasa José Antonio Kast de decir vamos a expulsar a todos los migrantes que entraron irregularmente y ayer dice hay distintas maneras de invitar a las personas a salir, de invitar. Sí. O sea, eso significa que Porque eso es lo deja que está ocurriendo la hoy decisión día. final en las personas y no en el Estado. Y después dice además que él no va a pagar, sino que lo van a hacer los empleadores que eventualmente... O sea, hay un giro bien distinto y una ambigüedad sobre un plan que es, de nuevo, crítico en materia migratoria. Yo entiendo que puede haber muchas dudas fruto de la complejidad de este tema, pero esto no es ambigüedad. Es simplemente dejar en evidencia que hay muchas vías por medio de las cuales esto puede materializarse. Tal como decía José Antonio Kast ayer, en el caso de empresas que traen ilegalmente a Chile trabajadores sin hacer esto por el conducto regular, ellos pueden ser forzados eventualmente a cumplir con la ley y parte del cumplimiento de la ley es que esas personas cuando se vayan tienen que financiarles el pasaje de vuelta. Eso es uno de los elementos. Pero ya existe una legislación en Chile que no es una mala legislación. Esto se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera, se reformó toda la ley de migraciones, existen mecanismos para la expulsión administrativa, para la expulsión judicial y el problema es que la ley hoy día no se está aplicando porque tenemos un gobierno, el de Gabriel Boric, cuya continuidad está manifestada en Janet Jara, que no quiere
quieren expulsar a la gente del país y que tratan de simular ante la ciudadanía una convicción que ellos nunca han tenido porque llegaron al gobierno hablando de fronteras abiertas. Eso es lo que ellos representan. Y lo vemos en un periodista que estuvo parado allá en la frontera también, tratando de convencer a estos inmigrantes extranjeros que se mantienen irregularmente en Chile de que no se vayan porque no les va a pasar nada. Eso es lo que ellos representan, eso es lo que representa la izquierda radical en Chile. Una convicción, que es una convicción que ellos tendrán que explicarla, de que las fronteras no deben existir. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que las personas que entren a Chile tienen que ingresar por la puerta y que ese ingreso al país tiene que estar definido por las capacidades que tenga Chile de recibir a una determinada cantidad de gente, pero no puede ser en desorden. Diputado, y a propósito estén acá, de lo que ilegalmente van a tener que salir. Y a propósito de lo que usted mencionaba sobre el rol de los empresarios que han traído trabajadores de manera a trabajar irregularmente acá en nuestro país y lo que establece la ley como exigencia de que tengan un pasaje de vuelta, ¿eso significa que la fiscalización y la persecución de esos empresarios va a ser más fuerte en un eventual gobierno de José Antonio Kast? Entonces, ¿ahí hay uno de los problemas? Sí, efectivamente lo hemos identificado como un problema y por eso esto está recogido en el plan de gobierno. Lo hemos dicho y lo señalamos de nuevo, por supuesto, acá, que quienes se mantengan ilegalmente dentro del país van a tener que salir y les quedan cerca de 90 y tantos días para que esto ocurra, lo ha dicho José Antonio Kast. Y también en el caso de las empresas que tengan, los empresarios en realidad, porque la responsabilidad aquí es de la persona, el empleador que traiga irregularmente a Chile o que emplee dentro de Chile a personas que no tienen, la situación de visa, al día para poder trabajar acá en Chile, también existirán responsabilidades legales aplicadas a ellos. Eso lo hemos dicho y lo mantenemos. ¿Qué tipo de consecuencias trae eso, diputado? Bueno, existen en el fondo aspectos que están regulados hoy día en la ley, y si es que tienen que hacerse reformas lo discutiremos acá en el Congreso. Esto puede ser responsabilidad en el fondo por vía de multa, de distinto tipo. La verdad es que ahí los detalles en el fondo tienen que expresarse en la discusión legislativa y en del total de personas que ingresaron irregularmente a nuestro país, ¿qué porcentaje representará aquel que tendría que hacerse cargo los empresarios, diputado? No, esa información no la tengo. O sea, a ver, aquí hay una situación que es sabida, que es evidente, incluso es masivamente sabida por todos los chilenos, de que hay casos específicos donde esto ocurre. Yo no he dicho en ningún momento que sea ni la situación más masiva, es un elemento, y esto lo conversamos en base a la respuesta que dio José Antonio Kast en el debate. Son múltiples elementos, múltiples situaciones distintas que se dan en el contexto de esta inmigración ilegal a Chile. Tú tienes una inmigración ilegal que se basa en gente que viene a trabajar informalmente. Tú tienes una inmigración ilegal de gente que pasó caminando por la frontera y a ver con qué me encuentro, en el fondo, algo que no tiene mayor contexto. Cada una de esas situaciones va a ser abordada de la forma más adecuada al caso particular y por eso vuelvo al comienzo. Aquí no es que José Antonio Kast no haya sido preciso en la respuesta, sino que esto se compone de múltiples elementos, múltiples formas de materializar esa expulsión y no es necesario que el Estado de Chile se haga cargo económicamente de cada uno de esos casos. Tenemos casos de gente y nosotros esperamos que sean muchas personas que salgan voluntariamente del país porque hoy día tienen la posibilidad de poder vender sus cosas, de poder quedarse con, parte del dinero. Pero eso deja el cumplimiento del objetivo en la voluntad de esas personas de salir al final, pues, diputado. O sea, no se trata de una expulsión entonces, sino que al final es como, bueno, si usted quiere se va y si no quiere, ¿qué pasa? Sebastián, como he dicho, esto es algo que se compone de múltiples elementos y de múltiples momentos y posibilidades. Hoy día José Antonio Kast no es presidente en este momento, ni siquiera ha sido electo aún, esperamos que eso ocurra el 14. Pero en este momento él lo que está haciendo es darle una señal clara a quienes se mantienen irregularmente dentro del país. Si es que ellos salen por su voluntad, entonces se va achicando ese número de gente que después tiene que salir por vía de expulsión. Y en esa expulsión del país uno puede eventualmente buscar responsabilidades en quienes los hubiesen traído ilegalmente a Chile si es que ese fuera el caso, y si es que son personas que vinieron por su cuenta, bueno, el mecanismo de expulsión será otro, pero hay que ir caso a caso. Lo importante es la convicción que tenemos nosotros de que estas personas tienen que salir del país, y yo creo que eso es lo que le está haciendo sentido a los chilenos.
Estamos con el diputado Luis Sánchez aquí en CNN Chile Radio. Diputado, en todo caso, la sensación con la que uno queda después del debate de ayer es que José Antonio Kast evitó definiciones específicas respecto a ciertos temas, insisto, en el tema de un eventual indulto a Miguel Krasnov, respecto a la ley de eutanasia, respecto a si se aplazaba o no la edad de jubilar, respecto al plan específico para el recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Y quiero ir a una reflexión un poco más amplia, más allá del caso a caso sobre esos temas. ¿No teme usted que se puedan generar falsas expectativas, que luego no sea capaz de cumplir un eventual gobierno de José Antonio Kast? ¿No teme usted que se cumpla o se repita uno de los grandes errores que probablemente cometió el Frente Amplio al llegar al gobierno, que tiene que ver con un exceso de voluntarismo que luego choca con la realidad? ¿No es un riesgo para la campaña que está planteando José Antonio Kast? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, y es muy importante porque refleja lo que la gran mayoría de los chilenos siente hoy día respecto de la política. Llevamos muchos años con distintos gobiernos donde las promesas no se han cumplido. Y yo aquí quiero ser categórico. Si hay algo que representamos los republicanos y que representa José Antonio Kast, es que nosotros no mentimos. Al contrario de la alternativa que tenemos hoy día ante todos los chilenos, que es representada en Janet Jara y en la continuidad de este gobierno, que sí le han mentido a todos los chilenos. Nosotros no mentimos, nosotros decimos las cosas de frente, y los planes que estamos presentando ante todos nuestros compatriotas los presentamos porque podemos cumplirlos y tenemos la convicción de que podemos cumplirlos. Y nosotros la invitación que le hacemos a todos los chilenos es a que nos evalúen al cabo de estos 4 años de gobierno sobre la base de eso. Tenemos la convicción más profunda de que pueden cumplirse cada uno de los compromisos que hemos señalado. Puede reducirse el gasto público en 6.000 millones de dólares sin tocar ni la PGU ni ninguno de los derechos sociales que tienen los chilenos hoy día. Eso puede hacerse. Podemos expulsar a los inmigrantes que se mantienen hoy día ilegalmente en el país y darle más tranquilidad a todos nuestros compatriotas. Eso puede hacerse. Podemos recuperar la economía, volver a generar empleo, volver a generar inversión y con eso aumentar incluso la recaudación fiscal. Por supuesto que puede hacerse. Y tenemos los equipos para eso. Tenemos un grupo de personas que llevan trabajando mucho tiempo para tener cada uno de los aspectos de ese paso a paso, especialmente en los primeros 90 días con este desafío 90 que está liderando Bernardo Fontaine. Y vamos a lograrlo. Y la invitación que le hacemos a todos los chilenos es a confiar en ese cambio que hoy día José Antonio Kast representa. Diputado Sánchez, respecto a esta propuesta y a los compromisos que se han ido abordando, usted la semana pasada en conversación con, perdón, no la semana pasada, hace un tiempo, en enero pasado, perdón, una vez que fue aprobada la reforma de pensiones, en enero pasado, para ser bien preciso con eso. En el Congreso usted conversaba con CNN Chile, con nuestra compañera Francisca Cárdenas, y planteaba, estamos trabajando, dice, desde ya para llegar al gobierno y poder derogar los pésimos cambios asociados a esa reforma de pensiones. ¿Se va a derogar entonces la reforma de pensiones? ¿Va a haber cambios sustantivos en la reforma de pensiones si llega José Antonio Kast al gobierno? Yo fui muy preciso y hablé ahí de pésimos cambios. No es la reforma de pensiones completa. Hay un aspecto ahí que está recogido, que nosotros lo hemos aprobado y lo hemos apoyado de forma consistente, que es la mejora de la PGU. Y nosotros siempre hemos estado del lado de apoyar la PGU y mejorar la PGU. ¿Qué otros elementos traía, escondidos por debajo incluso, la reforma de pensiones? Esta metida de la mano en el bolsillo de los chilenos, que les piden un préstamo para poder financiar, copagar de cierta forma las pensiones. Eso es inaceptable, lo ha dicho José Antonio Kast. Este préstamo famoso que le están pidiendo a todos los chilenos, que nos están pidiendo a todos los trabajadores para poder financiar estas pensiones, es inaceptable, y eso tiene que financiarse con cargo de impuestos generales. El gobierno actual de Gabriel Boric no ha sido capaz de diseñar un mecanismo para lograr eso, porque están gastando mal la plata, porque han tenido los casos como los convenios y múltiples otras situaciones donde se ha evidenciado un abuso de los recursos de todos los chilenos. Entonces, ¿se trata de una reforma a la reforma, entonces? Es que hay aspectos, sí, o sea, hay que ver el mecanismo. Obviamente algo por ahí iría, pero el tema relevante es lo que ha dicho José Antonio Kast, que es este chao préstamo, o sea, no financiar esta reforma de pensiones con un préstamo a todos los chilenos, que la plata no salga del bolsillo de los trabajadores, sino que con cargo de impuestos generales, que eso se logre por una administración seria y responsable del gasto público, que eso no existió en este gobierno, y así aliviarle la mochila a los chilenos, que los beneficios sigan llegando, pero que eso no sea metiéndole la mano en el bolsillo de los trabajadores. ¿Pero por qué se habla de meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores cuando se trata de un préstamo, tal como hoy día las AFP invierten en bonos del Estado, por ejemplo? De la misma forma, esta cotización
va a ser devuelta por el Estado en los mismos términos. Con una gran diferencia. La plata que manejan o que administran más bien las AFP, que están en cuentas individuales nuestras, toda esa plata que está en esa cuenta individual es de nuestra propiedad. El préstamo que ha diseñado el gobierno es una especie de deuda que no la anotan además como deuda, o sea, ya ahí está la primera trampa. Pero que sí se registra en las cuentas individuales. Afectar la calificación de deuda. Voy a eso, para no afectar la calificación de deuda, la calificación crediticia de Chile, dicen no, esto no es deuda. Pero es deuda porque supuestamente esa plata se la deben de vuelta a los chilenos. Pero ellos finalmente dicen no, si te la vamos a devolver y ya veremos cómo. Entonces, francamente, es poco responsable eso, es poco serio, desde el punto de vista uno, en el fondo, que es tú no puedes estar pidiéndole un préstamo a los trabajadores para financiar este tipo de beneficios, como es la PGU y como son mejoras a las pensiones. Eso tiene que venir, todo este mecanismo tipo PGU, lo que era el pilar solidario antiguamente, tiene que venir con cargo de impuestos generales. Y además es poco serio porque dicen les vamos a devolver la plata, pero tampoco hay ninguna garantía real que le permita después, digamos, en 20, 30, 40 años más al trabajador ir a tribunales y decir yo le exijo por vía judicial al Estado que me devuelva la plata. Eso no existe. Entonces, ¿va a estar la plata? ¿No va a estar la plata? No lo sabemos. Y por eso es un mal mecanismo que lo que hace es aumentar la deuda disfrazada de Chile y nos genera problemas como país y les genera problemas a los trabajadores donde les aumenta además el costo de vida. Bueno, de todas maneras vendrá un análisis y una revisión entonces de la reforma de pensiones. Eso parece bien claro en todo caso. Bueno, lo que hemos dicho nosotros, no pretendemos mantener este esquema de préstamo que ha diseñado este gobierno y eso por supuesto que lo vamos a revisar. Y eso no implica, y quiero ser majadero en esto, porque han sido muchas las mentiras y te pido por favor que me concedas 20 segundos para ser majadero en esto porque el nivel de mentiras que ha existido ha sido brutal. Eso no significa tocar la PGU. La PGU con José Antonio Kast se mantiene, se fortalece, se defiende porque tenemos la convicción más profunda. Desde el día 1, desde el día en que se creó la PGU, que este mecanismo tiene que existir y que hay que proteger a nuestros adultos mayores. Ok, lo que cambia el mecanismo de financiamiento. Lo último, diputado, antes que se nos vaya el tiempo, ¿en qué situación queda el diputado Araya, Cristian Araya, en medio de estos antecedentes que hemos conocido de la trama bielorrusa, sus vínculos con Sergio Llaver? ¿Cuál es su situación actualmente en relación a la bancada del Partido Republicano? Bueno, entiendo que hay aquí una investigación que está radicada en una fiscal, creo que la fiscal de los Lagos, si no me equivoco, sí. Los Ríos. Eso avanza por vía judicial. El diputado Araya ha dado sus explicaciones. Hoy día tiene su participación en nuestra bancada suspendida. Él no está participando formalmente en la bancada republicana para efectos de que él pueda desarrollar su defensa judicial. Nosotros esperamos que esto se aclare. Yo personalmente le creo al diputado Araya cuando él dice que esto no ocurrió y no ha habido ningún involucramiento y espero que eso en el fondo se resuelva en la sede que corresponde, que es la sede judicial. De acuerdo. Respecto a su militancia en el Partido Republicano, en todo caso, ¿eso no está en cuestión? ¿No se evalúa la posibilidad de una expulsión, por ejemplo? No, todos los antecedentes que respecto de esto ya han sido presentados, publicados y no hay ninguna novedad al respecto. Bien, diputado Sánchez, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Son las 9:37, nos vamos a ir a la pausa en esta edición de CNN Chile Radio con una temperatura a esta hora acá en Santiago que ya se empina por sobre los 22 grados, 22,3 marcan los termómetros en la capital, los cielos parcialmente, ya casi totalmente despejados por lo que podemos ver en la imagen en vivo a esta hora de la mañana. Máxima de 29 es lo que se espera para hoy. Acá en Santiago la máxima, eso sí, a nivel nacional, la más alta se va a registrar en la región del Maule, 33 en la ciudad de Talca para esta jornada.